¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa de radio sobre las diferencias culturales. Hicimos una investigación acerca de las características de dos culturas diferentes y encontramos porque a pesar de nuestras diferencias hay cosas muy importantes que compartimos como seres humanos. La cultura teotihuacana. Los teotihuacanos establecieron su centro principal en Teotihuacán, muy cerca de la hoy capital de la República. Los primeros habitantes de esta ciudad procedían de Cuicuilco, de donde fueron expulsados por la erupción del volcán Xitle, y se mezclaron con un grupo de procedencia olmeca. Iniciaron su desarrollo en el siglo IV y su decadencia tuvo un lugar en el VII, al parecer, por causa de una rebelión contra el poder de los sacerdotes. La ciudad de Teotihuacán desapareció hacia el año 650, pero el intenso comercio que habían realizado sus pobladores les permitió difundir su influencia prácticamente a toda Mesoamérica, donde se conservaron muchos de sus rasgos culturales, que recogieron a través de otros pueblos, primero los toltecas y después los mexicas. La cultura zapoteca. Los zapotecas establecieron su capital en Monte Albán, se extendieron por la sierra de Ixtlan y el istmo de Tehuantepec, pero fue en el centro del hoy estado de Oaxaca, donde lograron su unidad económica y política. La cultura zapoteca inició su desarrollo en el año 900 a.C., hacia el siglo III a.C., recibió una fuerte influencia cultural de un grupo olmeca, venido de Chiapas o de Guatemala, y posteriormente fue influenciado culturalmente por los teotihuacanos, a partir de lo cual se fue conformando el pueblo zapoteca que hoy conocemos. La ciudad de Monte Albán llegó a tener una población muy numerosa, que para poderse sostener se expandió económicamente. Esta expansión coincidió con la decadencia de Teotihuacán, por lo que el vacío que dejó esa gran cultura fue llenado por los zapotecas, aunque solo en parte. Cuando Monte Albán inició su decadencia como centro cultural y religioso, probablemente también político y económico, su importancia se trasladó a otros centros ubicados en el Valle de Oaxaca, que fueron los que heredaron su cultura, como Xachila, Cuilapán y Mitla. Ahora vamos a escuchar un poco de la música característica de una de las culturas sobre la que investigamos. Música teotihuacana. Música zapoteca. Y para hablar sobre el tema de la diversidad cultural se encuentran con nosotros el profesor Juan José Mendoza Delgado y la maestra Magdalena Gutiérrez Amarripa, instructores de la comunidad La Virgen. La diversidad de culturas se refiere al grado de diversidad y variación cultural
tanto a nivel mundial como en ciertas áreas, en las que existe interacción de diferentes culturas coexistentes. En pocas palabras, diferentes y diversas culturas, tanto en ética como en moral. Muchos estados y organizaciones consideran que la diversidad de culturas es parte del patrimonio común de la humanidad y tienen políticas y actitudes favorables a ella. Las acciones en favor de la diversidad cultural usualmente comprenden la preservación y promoción de culturas existentes. La diversidad cultural refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo y que, por ende, forman parte del patrimonio común de la humanidad. La diversidad cultural se manifiesta por la diversidad del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la estructura social, en la selección de los cultivos, en la dieta y en el número concebible de otros atributos de la sociedad humana. Todas las personas, grupos y comunidades tienen una manera específica de ver al mundo y comprenderlo. La diversidad cultural es la interacción de diferentes culturas en cualquier parte del mundo. Esta interacción es la que nos permite valorar la cultura de aquellos que viven en nuestro alrededor. La diversidad cultural obtiene una parte muy importante en nuestro crecimiento personal, profesional y académico. Nos ayuda a interactuar y respetar las costumbres de las otras personas. En nuestras profesiones es mayor la importancia en la diversidad de culturas, ya que no todo el tiempo conocemos a las personas con las que hablamos y esto nos permite entender a las otras personas, por lo cual debemos respetar la manera en la cual las otras personas son. En lo académico, al igual que en lo profesional, es algo importante, ya que hay que valorar y entender la manera de aprendizaje de otras personas. La diversidad cultural como parte integral en el crecimiento personal es algo fundamental en nuestras vidas. También es lo que nosotros, cuando pequeños, aprendemos de nuestros padres a través de situaciones y experiencias propias. La manera en que somos con nuestros padres y lo que aprendemos a interactuar. Esto nutre la interacción con otras personas. En mi opinión, siempre hay que valorar la manera en que cada persona es, su personalidad y su manera de pensar. Dicen mucho sobre una persona. Eso nos ayuda a entender y a respetar la manera de pensar de otros, lo cual es importante en todas partes de nuestra vida. Al igual que la diversidad cultural toma parte en la vida personal, en nuestro crecimiento profesional, en nuestros trabajos es donde aprendemos a realmente interactuar con personas de diferentes partes del mundo, donde también aprendemos a respetar la manera en la que las personas piensan. Por mi parte, en mi trabajo hay diversas personas con ideas diferentes a las mías, por lo cual tengo que tener cuidado en lo que a veces digo y también debo respetar la manera en la que las personas son o es su personalidad. Nuestra vida profesional es en donde realmente aprendemos a valorar las diversas culturas con las que estamos, ya que en nuestros trabajos siempre hay alguien o algún otro lugar del mundo que no tenga las mismas creencias culturales como la es la religión o la educación. Por último, como en nuestras vidas personales y profesionales, las diversas culturas también tienen que ver con lo académico. En las escuelas aprendemos sobre las diversas culturas que hay en el mundo, desde las culturas pasadas hasta el presente, y como cada cual tiene su manera única de creer y relacionarse con otras personas. Por lo tanto, en todo momento de nuestras vidas, siempre hay algo que nos ayuda a entender las diversas culturas que existen. Por ejemplo, los niños, cuando están en la escuela, comienzan a tener una influencia poderosa en los entendimientos culturales. El salón en el que están es una gran oportunidad positiva para interactuar multiculturalmente. En conclusión, la diversidad cultural toma un lugar muy importante en nuestra vida diaria. Esto nos permite crecer en nuestras vidas personales, profesionales y académicas. Nos enseña a entender mejor a las personas
y al igual respetar su manera de ser. Si en algún momento nos chocamos con tal vez alguien que viene de alguna cultura extraña, deberíamos entonces respetar su manera de ser, ya que algo que sea extraño para nosotros, tal vez para ellos no lo es, y debemos respetarlas tal cual son. La diversidad cultural existe porque cada grupo humano ha dado respuestas diferentes a las interrogantes y retos que le plantea su espacio geográfico, lo que ha generado una gran variedad de grupos que se distinguen por su lengua, religión, vestimenta, cosmovisión, entre otros elementos. Muchas veces la diversidad se ha visto como obstáculo, cuando entre dos grupos surge el miedo ante la incomprensión, el conflicto ante el desacuerdo o el dominio mediante la fuerza para apropiarse de lo del otro. Por eso, esas formas de relación no han sido las más productivas, han generado dolor, sufrimientos, odio, han impedido que nos reconozcamos por lo que tenemos en común como humanos. En la actualidad crecen las ciudades, aumentan las migraciones, las tecnologías y las telecomunicaciones no cesan de avanzar, los mercados se integran cada vez más, conviven culturas de distinto signo, las llamadas tradicionales, basadas en la reproducción de viejas tradiciones o costumbres como expresión de su identidad. Por ejemplo, la cultura indígena, las contemporáneas que predominan en la sociedad actual. Por ejemplo, la cultura mexicana, la norteamericana y las culturas emergentes, es decir, el resultado de la industria de la cultura, de las innovaciones tecnológicas y científicas, muchas de ellas surgidas en el medio urbano y entre los jóvenes. Por ejemplo, el movimiento chicano en los Estados Unidos o los jóvenes banda de la Ciudad de México. Antes de encontrar etnias diferentes era necesario viajar, atravesar las barreras naturales de las montañas, los desiertos, la vegetación o los mares. Hoy no es necesario salir de casa para oír otras lenguas, saber de otras religiones, ver otros rasgos. El reto es lograr comprenderlos sin juzgarlos ni censurarlos. Hacer que los encuentros sean verdaderos intercambios, diálogos fructíferos, cimientos de la convivencia para construir la igualdad que requiere el género humano. Gracias a los profesores por su participación en nuestro programa sobre la diversidad cultural. Así llegamos al final de nuestro programa sobre la diversidad cultural. Damos las gracias a todos ustedes por su atención. Participamos en este programa las alumnas de tercer grado de la secundaria La Virgen, María Guadalupe Cuevas Gutiérrez y María del Carmen Ara González, bajo la dirección del profesor Juan José Mendoza. Gracias por escucharnos. Que pasen buena tarde.